Pues bien, vamos a recordar un poco lo que veíamos la semana pasada, pero antes recordamos código QR, tanto para ver la presentación en chino como para verla en inglés, ¿vale? La explicación, la exégesis, la predicación como tal es en español, pero por lo menos están los textos en chino y en inglés, ¿de acuerdo? El que no hable chino no hace falta que lo mire, ¿vale? Y el que no hable inglés, pues igual. Aquí voy a ponerlo en español, ¿vale? Ahora bien, vamos a recordar qué pasaba hace 2 semanas. Bueno, en realidad hace 2000 y pico de años, ¿no? Pero ¿qué vimos hace 2 semanas? Veíamos cómo volvíamos a Pedro, volvíamos al apóstol Pedro, y veíamos cómo también el Señor hablaba con un tal Cornelio. Y este Cornelio era alguien del Imperio Romano. Pero era un hombre que era sensible a las cosas de Dios. Y veíamos cómo Cornelio intentaba acercarse a las costumbres judías. Y él oraba, él hacía beneficencia, se preocupaba por los que más lo necesitaban. Y el Señor se revela tanto a Cornelio como a Pedro. A Cornelio le da una visión, que no voy a entrar en ella porque Cornelio ahora nos va a explicar otra vez qué es lo que vio. Pero también tuvo una visión Pedro. Y veíamos como un lienzo, en esa visión que tenía Pedro, bajaba y cuando llegaba ya a la altura de los ojos, ¿no? Veía como había un montón de animales. Pero habían animales puros e impuros. Esto no era Pedro que dijera, esto es impuro y esto es puro, sino que en la ley estaba descrito qué animales eran puros e impuros, según la pezuña que tuviesen, según si rectaban por el suelo, en fin. Si tenéis tiempo podéis iros a Levítico y ahí lo encontráis tranquilamente. Pero lo importante es que había en esa visión animales impuros y puros. Y nos preguntábamos, ¿será que el Señor le estaba diciendo algo con respecto a la alimentación? Porque Pedro dice, jamás he comido nada impuro. Pero en la visión había una voz que decía, no llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces, veíamos como, bueno, podría ser sobre la alimentación, pero por el contexto entendíamos que no se trataba de lo que el ser humano come. Y veíamos como hay otros textos que hablan sobre lo lícito o ilícito de la comida. Y veíamos como el apóstol Pablo después con el tiempo explicaría sobre este tema. Así que, teniendo esos textos, los dejamos aparte y si queremos enfatizar sobre qué comer o no comer, nos vamos a Pablo. Aquí en Hechos 10 no está hablando de la comida. Intuíamos que quizá estaría hablando sobre las personas. Y ahí Pedro está pensando y dándole vueltas. Y Cornelio manda en busca de Pedro, porque en su visión el ángel del Señor le dice que tiene que buscar a Pedro. Cornelio manda a gente suya, cercana, a por Pedro. Pedro los recibe, recordamos, en casa de... ¿Nos acordamos? Era un curtidor. ¿Cómo se llamaba? Simón, igual que Pedro. Igual que Pedro. Antes de que el Señor le cambiara el nombre. Simón el curtidor. Ya veíamos como Pedro ya estaba cambiando su forma de pensar porque estaba en casa de alguien que estaba trabajando con pieles, con sangre. Y eso la ley también los echaba un poco de lado, los repudiaba porque la sangre era un tema muy controversial dentro de la ley judía. Ahora bien, los recibe, y esto también es controversial para la ley judía, los recibe en casa de Simón el curtidor. Permite que gentiles entren en la casa. Ahora bien, nos quedamos ahí y ahora vemos cómo se quedan con Pedro y ahí nos quedábamos. Ahora bien, vamos a ir adelantando y vamos a leer desde el versículo 23 la parte B. Nos quedamos en la parte A. Y dice, al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Jope era la ciudad donde estaba Simón el curtidor. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Vamos por partes. Cornelio está en Cesarea.
Pero Cornelio es gentil, Cornelio es un romano, pero que se había asentado en Cesarea. Se había asentado probablemente porque el Imperio Romano lo envió a esa región judía. Bien, Cornelio estaba esperando a Pedro y estaba esperándolo con la gente más íntima suya. No solo con sus familiares, sino con amigos íntimos, gente cercana, porque Cornelio sabía que si el ángel había pedido que Pedro viniese era para algo muy importante. Él era celoso del Señor, Cornelio, a pesar de ser un gentil. No era un judío, no era prosélito tampoco. ¿Qué era prosélito? Un gentil que pasa a ser judío. No, simplemente tiene ese deseo de conocer más a Dios. Y ahora bien, está esperando para escuchar una buena noticia. Y ahí he hecho un poco de spoiler. Porque ¿qué era la buena noticia? El Evangelio. Ahora bien, esto es un poco de ponernos en contexto. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Pues ahora, después de que Pedro fuese, nos dice también cuánto tiempo había de recorrido de Jope a Cesarea, un día de camino, llegan allí y los están esperando. Y al llegar Pedro a la casa, perdonadme, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Imaginaros la sorpresa de Pedro, porque Pedro iba un poco a tienta. Le vienen estos gentiles, le dicen que Cornelio, un alto cargo del Imperio Romano, quiere hablar con él. Pero ya el corazón de Pedro está siendo trabajado por el Espíritu Santo. Y ahora entra en la casa para conversar con él. Entra en la casa de un gentil. Vale, bueno, puedo hacer un acto de benevolencia y puedo recibir a un gentil en mi casa. Bueno, no era ni su casa, pero puedo intentarlo. Pero que un judío entre en casa de un gentil, ¿estamos locos? Pero Pedro entró en la casa conversando con él y al entrar se dio cuenta que había más gentiles. Era una reunión un tanto peculiar. Una casa reunida de un montón de gentiles y Pedro y sus amigos judíos convertidos a Cristo que entran en esa casa. Ya hay un poco de escarpia, ¿vale? Quizá no por Pedro, pero a lo mejor sí por los que estaban acompañando a Pedro. Ahora bien, Cornelio salió al encuentro de Pedro y dice que postrándose delante de él le rindió homenaje. Aquí el término que se utiliza en griego es proskineo. Pros es delante de y kineo es como la boca en el suelo. Es totalmente postrado delante de Pedro. Era un acto de adoración. Aunque nosotros puede que hoy en día no nos postremos, pero en muchas culturas es un acto de cortesía, de cordialidad, el agachar la cabeza. Aquí no era simplemente un acto de cordialidad. Aquí era un acto de adoración. Por eso Pedro tiene que decirle, ponte de pie. Yo soy un hombre como tú. Yo no soy más que tú. ¿Vemos aquí cómo Dios está cambiando el corazón de Pedro? Le está diciendo a un gentil, soy solo un hombre como tú. Soy un igual. Eso que lo dijera un judío, cuidado. Algo ha estado trabajando el Señor en su corazón para que cambie su forma de hablar. Ahora pasamos al siguiente pasaje y dice, entonces les habló así, vosotros sabéis muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Lo prohíbe. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando enviasteis por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permitidme que os pregunte, ¿para qué me habéis hecho venir?
Ahora está interpretando Pedro la visión. Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. No está hablando de la ovejita o la serpiente o el lagarto o la vaca o el cerdo. No, está hablando de personas. Y Pedro en esa visión decía, yo no voy a ser partícipe. Yo no voy a aprobar. Ahí veíamos un poco más que a Pedro, a Simón, ¿verdad? A ese Simón impulsivo de jamás te traicionaría. Pero la voz del Señor le decía, no llames impuro a lo que yo he purificado. Ahí Pedro entendió. Cuando ya estaba viniendo estos gentiles a por él, ya iba encajando las piezas del rompecabezas. Y aquí ya lo he entendido por completo. Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando enviasteis a por mí, vine sin poner ninguna objeción. Pedro no pone barrera, no pone ningún freno. Entendía que tenía que ir. De momento está entendiendo que la relación de gentil con judío ya no hace falta tenerlo tan estrictamente separado. Pero se queda meramente ahí, porque después Pedro pregunta, ¿por qué me habéis hecho venir? Sigue habiendo una incógnita en Pedro. Vale, el Señor me está dando a entender que ya no tengo que ver a los gentiles como lo veía antes. Como veíamos en el texto del principio, ya no hay hombre ni mujer, no hay gentil ni judío, ya no hay separación porque somos uno en Cristo. Pero todavía le faltaba a Pedro entender eso de uno en Cristo. Y no solo Pedro, sino también los que le acompañaban. Ahora bien, viene la explicación. Y voy a ir de pasada porque nos va a explicar Cornelio lo que veíamos ya hace 2 semanas. Si queréis saber la explicación, lo subiremos a YouTube. Así que podéis verlo ahí. Y dice, Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. Un gentil orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha comentado que nos digas. Un resumen de lo que había pasado. Le explicó a Pedro por qué le ha hecho venir. Pedro había trabajado el Señor había trabajado con Pedro, pero el Señor también estaba trabajando en Cornelio. Al mismo tiempo, en lugares totalmente diferentes, Dios estaba obrando para un propósito mayor. Y ahora una joya que dice Cornelio. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Un corazón que anhela conocer a Dios, que anhela conocer la palabra de Dios. ¿Y qué os imagináis que va a decir Pedro? Bueno, pues sigue así, con tus obras de beneficencia. Bueno, pues sigue orando. ¿Creéis que le va a decir eso? No, le dice lo siguiente. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ya no hay favorito, es que nunca lo hubo. El pueblo de Israel pensó que había favoritismo. El pueblo de Israel pensó que era el favorito, que ellos eran únicos, que ellos tenían al Dios verdadero. Pero Dios, el propósito que tenía desde el principio es que Israel fuera un espejo de la gloria de Dios, que pudieran enseñar a todo el mundo quién era el Dios verdadero. Pero se encerraron en sí y por eso tuvo que venir Cristo para tomar el lugar de Israel y realmente enseñar lo que Dios quería. Interpretar lo que Dios quería realmente, no solo para su pueblo, sino para toda la humanidad, para toda nación.
que ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y veíamos ese paralelismo, ¿no? Los dos mandamientos más importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Que temen a Dios y que actúan con justicia. Primero hacia arriba y después hacia horizontalmente. No hay favoritismo para Dios, no hay judío, no hay gentil, no hay niño o anciano, no hay hombre o mujer, porque lo que quiere Cristo es restaurar, porque lo que quiere Cristo es unificar, uno en Él. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Aquí ya Pedro está predicándole. Vosotros conocéis este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está recitando el Evangelio. Está mostrando las buenas noticias de salvación. Pedro recalca que Jesucristo es el Señor de todos. Ya Pedro va entendiéndolo. Jesucristo es Señor de todos. No hay inmundicia cuando Dios quiere restaurar a la creación. Y vemos cómo está haciendo un pasaje rápido, conciso de la vida de Jesús. Primero fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, después hacía bien y sanaba. Después libraba a los oprimidos. ¿Por quién? No por el Imperio Romano. No por los altos cargos del Sanedrín. No. Librando a los oprimidos por el diablo. Él vino con una meta y un propósito. Y no era revocar al Imperio Romano, a lo que veían simplemente, sino a lo que realmente tenía oprimida a la humanidad. El pecado y el diablo. Porque Dios estaba con él. Y yo añado, y sigue estando. Pero no a la Biblia, sino a la predicación, ¿eh? No se añade ni se quita una coma. En resumen, el corazón del Evangelio. Y continúa, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Está hablando de Pedro y de los acompañantes de Pedro. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Aquí Pedro está siendo muy claro. La resurrección de Cristo no es algo metafórico. No es algo espiritual, profético. No, no, no. Era algo tangible. Era algo real. Porque dice, comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él resucitó de verdad. Esto no fue algo, una enseñanza de Jesús, una parábola. No, no. Es algo real que sucedió. Y ellos son testigos. Y como testigos cuentan lo que vieron. Y ahora se lo está contando a Cornelio y lo suyo. Fue algo real. Cristo murió, pero Dios Padre lo resucitó. Resucitó en victoria. ¿Para qué? Veíamos. Para librar de los oprimidos por el diablo. La humanidad está oprimida, pero Él vino a dar victoria. Y solo en Cristo. Y ya continúa y dice, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Vemos que el discurso todavía de Pedro sigue estando en el pueblo judío, ¿verdad? En el pueblo de Israel. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Pero ahora cambia. Ahora, ¿qué es lo que dice? Todo el que cree en Él. Todo judío, todo el que cree en Él. No hay distinción de personas. Por medio de su nombre recibe el perdón de los pecados. Y aquí pasa algo
que a mí me voló la cabeza. ¿Y qué es lo que pasó? Mientras Pedro estaba todavía hablando, no había terminado su discurso. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Veíamos cómo pensábamos que el Espíritu obraba de la misma manera, ¿verdad? Y nos íbamos dando cuenta a lo largo que leíamos Hechos que no, que el Espíritu actúa como Él quiere. Y ahora no ha terminado ni siquiera de predicar Pedro, que ya el Espíritu ha descendido. Y esto, haciendo un poco de reflexión, puede que ya en el corazón de aquellos que estaban oyendo, ya creyeron. Porque justo pasa esto cuando dice que todo el que cree en Él, en Cristo, recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre. Eso quiere decir que si el Espíritu ha descendido sobre ellos, ellos ya han creído. No hace falta ni que abriesen su boca, porque Dios es el Cardios Noster, es el conocedor de corazones. No hace falta que abramos nuestra boca, porque muchas veces abrimos nuestra boca pero decimos cosas falsas. Él conoce lo que hay en el interior de cada uno de nosotros y sabe que si realmente conocemos o queremos conocerle, Él viene a nuestro encuentro. Y Él viene con poder. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió. ¿Y qué es lo que pasó? Ya está. Nadie se ha enterado, solo ellos, de que el Espíritu ha descendido. No. Dice, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, o sea, aquí ya está dando detalles de qué tipo de persona estaba acompañando Pedro. Se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Don del Espíritu Santo es el regalo del Espíritu Santo. Don significa regalo. Es el regalo de recibir al Espíritu Santo. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Vamos a ir por partes porque es un texto un poco más largo, pero vamos a ir por partes. Primero, todos se quedaron asombrados. Aunque nos dice específicamente los defensores de la circuncisión. Los que iban con Pedro iban un poco a tientas, con pies de plomo, como solemos decir. Y vieron que estaban recibiendo el don del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que comenzaron a hablar en lenguas. Y vamos a explicar esto. Es el mismo término que aparece en Hechos 2. Cuando hablan en otras lenguas. Es el mismo término en griego. Así que intentemos no confundir esta parte. No estaban hablando unas lenguas extrañas que nadie conocía. No, estaban hablando otras lenguas, pero quizás ellos que los estaban pronunciando no sabían qué decían, pero quizás otros sí. Estaban hablando otras lenguas. Estaba pasando lo mismo que ocurrió en Pentecostés. Lo mismo, pero en vez de judíos, gentiles. Hay veces que el Espíritu obra como quiere, pero hay veces que sigue un orden. Ha actuado como ha querido, pero al igual que hizo en Pentecostés. Han recibido el Espíritu, han creído, han recibido el Espíritu y ahora se manifiesta el Espíritu en ellos. Y Pedro es muy sensato. Hace una pregunta y yo creo que iba dirigidos ¿a quién? A los defensores de la circuncisión. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de igual manera que nosotros? ¿Alguien de los que está aquí viendo lo que está pasando puede decir, a estos no los bautizamos? Son gentiles. ¿Pero qué vamos a hacer, hombre? Cristo no vino para esto. ¿Alguno puede dar y decir que no merecen entrar en las aguas del bautismo? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Y se bautizaron. Dieron testimonio no solo a los defensores de la circuncisión y a Pedro, sino a todos los que estaban alrededor. Ahora quizás montamos una piscinita aquí dentro del local. Podríamos montar una piscinita de estas hinchables y se queda aquí en las 4 paredes. O podríamos hacer como hicimos la última vez, en medio del río, delante de muchos testigos.
bautizar a las personas para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, de lo que el Espíritu Santo empieza a obrar en sus vidas. Ellos probablemente se irían a un río, se irían a un lago, se irían delante de todo el mundo. Una familia romana, gentiles, bautizándose en el nombre de Cristo, delante de toda Cesarea. Eso fue impactante. Y gracias a eso, hoy estamos aquí. Cada uno de nosotros, el Evangelio ha llegado hasta aquí porque Dios tenía un plan perfecto. Y no solo para el pueblo judío, sino para también nosotros los gentiles. Para gente que no viene de ese linaje escogido. Pero ese linaje ya venía de antes, predeterminado para que todo aquel que crea en Cristo pueda ser familia también de Dios. Pueda ser parte de ese pueblo de Dios. ¿Acaso puede alguien negar no solo el agua, sino lo que Dios está haciendo en medio de nosotros? Y dice algo interesante al final. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Los gentiles, los recién convertidos, le piden que se queden con ellos. ¿Para qué? Pues yo me pongo a divagar un poco, ¿no? No lo dicen las Escrituras, pero entiendo, al menos en estos pasajes, entiendo que pedirían que se quedasen para seguir absorbiendo, para seguir aprendiendo, para pedir un discipulado. Y un discipulado no, yo no veo a Pedro con un librito, 15 pasos para... No, un discipulado es de cerca, codo con codo, trabajando, caminando juntos, enseñando, aprendiendo, conversando, preguntando. Un discipulado genuino, uno con el otro. Y le piden, por favor, quédate unos días. Y esos días estaría Pedro enseñando y le estaría contando lo que Cristo hizo con Pedro y cómo le cambió de Simón a Pedro. Y le decía, chicos, de verdad, yo tenía ¿cómo decirlo suavemente? Un genio que no os podéis imaginar. Tenía un temperamento, pero Cristo me cambió. Mira, fíjate que si me cambió, que estuve dispuesto a caminar sobre el agua, porque confiaba en Él. Pero es que, como te decía antes, que soy humano como tú, y fallé, pero Cristo me levantó. Imaginaros esas conversaciones. Pedro con los recién convertidos. Era un testigo ocular de lo que Cristo había hecho en medio de su pueblo. Y ahora está siendo testigo de lo que Cristo está haciendo por las naciones. Aquí termina el capítulo 10. Y aprendemos muchas cosas. Aprendemos que Dios no ha venido para algo en concreto. Sí, algo en concreto, pero no alguien en concreto. Ha venido a por las naciones. Ha venido a por todo el mundo. Todos somos escogidos para salvación. Pecadores somos todos. Pero aquí nos reunimos pecadores redimidos. Pecadores rescatados por Cristo. Pecadores en proceso de santificación. Pero nosotros no somos mejores de los que no creen. Porque antes nosotros tampoco creíamos. Nosotros tenemos que hacer también ese trabajo de cambiar lo que hay en nuestro corazón para mandar e ir a por los que todavía no conocen a Cristo. Para que por fin puedan ser rescatados por Él. Al igual que Él nos rescató a nosotros. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto para nuestro contexto actual hoy? Pues dejar que Dios desafíe nuestras categorías. Categorías de personas. Está un poco nublado, ¿verdad? Sí. No son mis gafas. Es que hay que ajustarlo. Dejar que Dios desafíe nuestras categorías. Hoy en día podríamos decir los mileuristas, ¿no? Los pensionistas. Podríamos catalogarlo así, ¿verdad? No. Dejemos de categorizar, dejemos de dividir, dejemos de esparcirnos los unos de los otros. Dios nos pide unidad, Dios nos pide unión. Muchos cristianos seguimos etiquetando a las personas. Este es el líder, este es el del sonido, este es el cantante, este es el hermanito que viene. Categorizamos. Y no solo aquí dentro, nosotros somos santos. Y ellos perdidos, los que están fuera.
Seguimos categorizando. Nosotros tenemos que buscar esa unidad, buscar a que todos podamos ser parte del pueblo escogido por Dios. A veces nos podemos sentir incómodos, pero hay que luchar con esa incomodidad. Porque de incomodidad podemos vivir siempre, pero de la alegría de que alguien conozca a Cristo. Después, reconocer al Espíritu Santo obrando donde menos lo esperamos. Yo creo que Pedro no se esperaba que iba a pasar eso. Mucho menos los defensores de la circuncisión. Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Porque van a armar alboroto, van a armar lío, pero no se esperaban que el Espíritu obrase así. Pedro simplemente explicó por qué el Señor lo había llevado. Y él explicó el Evangelio. Y se dio cuenta que al final el Espíritu había descendido sobre ellos. Había roto esquemas. Y el Señor sigue rompiendo esquemas hoy. Quizá en aquel entonces rompía esquemas el ir con cobradores de impuestos. Quizá hoy pueda ser, no sé, ir a una reunión, me lo invento, LGTBI, y ser testimonio allí y escuchar. O alguien que está por abortar, acompañar, seguir, escuchar el dolor que está sufriendo. No estoy diciendo que apoyemos lo que están haciendo. Estoy diciendo que vayamos con ellos para escuchar el dolor que hay en su corazón. Para que así podamos mostrar a Cristo. Cuando Cristo viene, entonces cuando cambia la persona. No pretendamos cambiar a la persona para que conozcan a Cristo. Este no es el orden. El orden es ir y hacer discípulos. No es hacer discípulos e ir. Primero viene el ir. Y tenemos que entrar en esa incomodidad. No estoy diciendo que es fácil. Es muy difícil. Y por último, abrir la iglesia y nuestra vida sin favoritismo. A veces habrá pasado que ha venido alguien de la calle. Ha venido gente, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos tratado? Esa es la cuestión. Si viene alguien bien perfumado, arregladito, con su peinado bien hecho. A mí ya me queda poco pelo, pero intento que algo quede. Que viene y dice, ha llegado. En vez de, ha llegado. Todos duchaditos con el desodorante. ¿Hacemos favoritismo o no lo hacemos? Pero eso está intrínseco en nosotros, en nuestra condición humana. Pero todos necesitamos de Cristo. Tengamos más o tengamos menos, eso a Dios no le importa. Lo que a Dios le importa es lo que hay aquí. Cuando estemos en la presencia de Dios, seremos todos santificados por completo. Ya no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni nada. Todo será restaurado. Todo por completo. No habrá rico ni pobre. No habrá mileurista ni millonario. No habrá pensionista ni no encuentro trabajo porque no tengo experiencia. En Cristo todos seremos iguales delante de Él. Así que abramos la iglesia. Abramos también nuestros corazones para recibir a todo tipo de personas. Porque eso es lo que vino Cristo. Para eso es lo que vino Cristo. No pongamos nosotros piedra de tropiezo para la obra del Señor. Amén. Amén. Así que vamos a orar y mientras oramos, si alguien puede avisar a Lorri para que pueda venir. Señor y Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno. Eres un Dios que ha venido no solo a por el pueblo escogido de Israel, sino a por las naciones, a por todo el mundo. Y Señor, sabemos y somos conscientes de que no todo el mundo querrá aceptar este regalo de la salvación. Que no todo el mundo creerá en ti. Pero en nosotros no está elegir quién va a creer o no. En nosotros está el ir y predicar. El hacer discípulos. Para tu gloria, para tu honra. Para que podamos ser una familia mayor. Y que podamos disfrutar una eternidad en tu presencia. Ayúdanos a ver eso. Ayúdanos a no categorizar a nadie, Señor. A ver con tus ojos, Señor. A ver realmente el corazón, no las apariencias. Enséñanos, muéstranos cómo caminar en tu presencia, cómo caminar en tu voluntad. Y que podamos ver a todas las personas como
necesitadas de ti. Que podamos ser amigos genuinos, no por cumplir una misión, sino porque realmente amamos a las personas y queremos que tú puedas entrar en sus vidas. Espíritu Santo, guíanos, por favor. Ayúdanos y encamínanos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.